Bienvenidos a Secretos de Otro Mundo, no te lo puedes perder, tenemos la verdadera historia de La Llorona, la verdad oculta de los orígenes y leyendas. Hoy nos adentramos profundamente en el inquietante pero fascinante mundo de La Llorona. La leyenda de La Llorona es una de las historias de fantasmas más populares y arraigadas en la cultura latinoamericana, especialmente en México. La narrativa ha variado a lo largo de los años y de una región a otra, pero aquí te comparto una hacia nosotros en este viaje mientras descubrimos sus orígenes, y las escalofriantes historias que rodean su existencia. La historia de La Llorona se remonta a la época de la conquista española de América. Algunos creen que fue una mujer nativa azteca que tuvo una relación con un noble español y dio a luz a sus hijos. Por miedo a la desgracia, el noble la abandonó, llevándola hacia una locura trastornada y finalmente matando a sus propios hijos. Se dice que en su vida futura está condenada a vagar por la tierra, llorando por sus hijos perdidos y buscando hijos para reemplazarlos. Si captura alguno, nunca se los vuelve a ver, lo que la lleva a ser una historia que induce miedo, y que los padres utilizan para mantener a raya a sus hijos. Los cuentos de La Llorona han evolucionado a lo largo de los siglos. En los Estados Unidos, su historia a menudo se vincula con el fantasma de una mujer que ahogó a sus hijos en un ataque de ira después de que su marido la dejó, lo que finalmente la llevó al suicidio. Se dice que ahora ronda ríos, busca a sus hijos perdidos y crea un espeluznante sonido de llanto. La leyenda de La Llorona no es simplemente una advertencia para los niños. Es una parte muy arraigada de la cultura y tradición local. Sus historias se transmiten de generación en generación y se han realizado numerosas adaptaciones, añadiendo un sabor local a su historia de origen. La inquietante imagen de La Llorona ha dejado huella también en la cultura popular. Libros, películas y arte se han inspirado continuamente en su leyenda, proporcionando a un público más amplio interpretaciones intrigantes de esta figura y sus posibles orígenes. Según la tradición oral, es el alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos, que luego, arrepentida y maldecida, los busca por las noches por ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la ven. Reconocible por su larga bata blanca, el pelo negro despeinado y su llanto incesante, la vista de La Llorona es suficiente para aterrorizar a cualquiera que se cruce en su camino. Su aparición a menudo se asocia con fenómenos naturales como tormentas o ráfagas repentinas de viento, fortaleciendo aún más su siniestra presencia. ¿Qué tiene la leyenda de La Llorona que la ha hecho perdurar durante tanto tiempo? ¿Es la escalofriante narración de una madre afligida o la perspectiva de un encuentro fantasmal? La combinación de estos factores, junto con la riqueza del contexto cultural en el que surge su tradición, ha convertido a La Llorona en una figura de fascinación y miedo universales. Leyendas como la suya juegan un papel significativo en la comprensión del contexto social e histórico de un pueblo. Su historia, que en muchos sentidos es una extensión de la conciencia colectiva de muchas comunidades, es un conmovedor recordatorio de las injusticias pasadas y los fantasmas que producen. A pesar del miedo que evoca su historia, existe cierta simpatía por La Llorona. No se puede evitar sentir lástima por su trágico destino, pasar la eternidad en perpetuo dolor, condenada por su error y pagando un alto precio por sus acciones. Hay quienes creen que La Llorona continúa vagando por nuestro mundo, perpetuando su espíritu hasta el día de hoy. Las historias de avistamientos y experiencias personales con ella continúan provocando escalofríos en las espinas de quienes los escuchan, perpetuando aún más su tradición. Sin embargo, La Llorona no es temida uniformemente. Algunos creen que su apariencia puede actuar como una advertencia, un presagio de mala suerte. También se la ve como una encarnación del miedo y la empatía hacia las mujeres abandonadas y maltratadas, conectando su historia con cuestiones sociopolíticas contemporáneas. El cuento de La Llorona se ha convertido en una parte por excelencia de las celebraciones culturales, particularmente durante la festividad de Halloween, donde su espantosa figura ocupa un lugar honorífico entre otros espectros y fantasmas famosos. Su inquietante presencia añade un toque único a las festividades, recordando a los celebrantes la diversidad cultural que forma su patrimonio compartido. El cuento de La Llorona no es solo una narrativa sino un símbolo de múltiples capas. Ella es una mezcla de hechos históricos, cuentos de ficción y elementos mitológicos universales. Las leyendas y la estética sobrenatural pintadas en torno a su personaje brindan información única sobre las ansiedades, esperanzas y valores sociales. Indudablemente, La Llorona es un símbolo del dolor insoportable de la pérdida. Como madre, por sus hijos muertos; como amante, por su afecto no correspondido. Ella es la eterna doliente, la figura desolada vagando por la tierra, llorando eternamente, buscando eternamente, ya sea que sea un fantasma vengativo que busca a los sustitutos de sus hijos o un símbolo cultural de injusticia. La historia de La Llorona resuena con muchos de manera profunda. Sus orígenes pueden ser variados, pero su esencia una figura inquietante que llora sin cesar sus amores perdidos permanece constante. Los orígenes de leyendas como La Llorona subrayan la fascinación humana por los cuentos oscuros y lo sobrenatural. Quizás, en estas historias, haya una búsqueda para dar sentido a lo inexplicable, y crear un reino espectral que encarne los miedos, ansiedades y tristezas de la experiencia humana. Te invitamos a profundizar, a explorar las innumerables versiones del escalofriante cuento de La Llorona, a comprender mejor los contextos culturales, sociales e históricos que han dado forma a su historia.
Los orígenes llorosos y las escalofriantes leyendas de La Llorona sirven como una poderosa lente a través de la cual ver nuestra experiencia humana compartida. La historia de La Llorona, un perdurable símbolo de tristeza y angustia, trasciende las fronteras regionales y culturales. Destaca los hilos comunes que existen a lo largo de las experiencias de la humanidad, y es un poderoso testimonio de la universalidad del duelo, y del deseo insaciable de amor y justicia. La Llorona y su cuento sirven como escalofriantes recordatorios de advertencia sobre la capacidad humana para el dolor y la locura, y el precio que se debe pagar por herir los lazos del amor y la familia. Ella seguirá merodeando por las sombras de nuestra imaginación, invocando el miedo y la reflexión en igual medida. La escalofriante y atemporal historia de La Llorona continúa intrigando, fascinando y aterrorizando. Si bien su historia podría ser simplemente un producto del folclore y la imaginación, sigue siendo considerada con sentido de gravedad, y sirve como un poderoso recordatorio de la mortalidad humana, el miedo y lo desconocido. En última instancia, la perdurable popularidad de La Llorona, y su capacidad para asustar generación tras generación residen en su dualidad. Ella representa el bien y el mal inherentes que coexisten dentro de nosotros. La Llorona, entonces, encapsula nuestra condición humana, dividida entre la luz y la oscuridad, el amor y la desesperación. Gracias por acompañarnos en este viaje por los orígenes llorosos y las escalofriantes leyendas de La Llorona. Por favor, no olvides suscribirse a mi canal.